Este continente se llamaba Vía Yala. Ahora le dicen América porque nada es igual. Porque una nube de polvo en el horizonte no anuncia una manada de bisontes. Porque mientras un joven pacarí se refugia entre las patas de su madre, una bandada de loros tricagües huyen despavoridos por las máquinas que le vienen a talar sus nidos. Y conversando en confianza con las cumbres andinas, ellas me han consultado. Tengan todos muy buenas tardes. Mi nombre es Mauricio Montoya, desde Medellín. Lastimosamente por motivos laborales no pude acompañarlos de manera presencial, pero gracias a la tecnología y a estas posibilidades tengo la oportunidad de participar con ustedes en este evento. En primer lugar, quiero agradecer a la Fundación Urconina Literaria por esta invitación que generosamente me han realizado, en especial a mi gran amiga Sol Arango, quien fuera mi motivación y me apoyara para que pudiera participar con ustedes en este momento. También quiero agradecer a todas las personas, organizaciones y fundaciones que hacen posible este evento de Poetas del Carnaval, el cual se encuentra enmarcado en este maravilloso carnaval de blancos y negros de Pasto. Quisiera comenzar diciendo que mi presentación no está enmarcada en el ámbito de la poesía, más bien haré una presentación enmarcada en los campos del cuento, específicamente en ese género literario conocido como el relato breve o la minificción. Tampoco haré aquí, por cuestiones de tiempo, una especie de disquisición literaria para diferenciar conceptos como microcuento, microrelato, ficción o minificción o relato breve. Muchos teóricos de la literatura y la misma teoría literaria ya han trabajado sobre ese tema, autores como el profesor mexicano Lauro Zavala, el profesor colombiano Humberto Jarrín y otros, pues tienen bastante literatura sobre el tema. Yo no voy a hacer aquí ese tipo de explicaciones, pero sí quiero remitirme un poco a mirar algunas características de ese relato breve, a explicar o a tratar de acercarme un poco a las ideas que para mí ha generado en esta experiencia del relato breve tener encuentros con autores que se han dedicado a este género y posteriormente realizar unas lecturas que para mí son bastante significativas y representativas de autores representativos y luego tener la oportunidad de leerles algunos de mis relatos. He titulado este encuentro bajo la idea de cuentos cortos para lectores sin tiempo, una metáfora que ha surgido un poco a partir de conversaciones con un gran profesor y amigo como es el profesor Memo Ángel, quien conoció mis relatos y después de conversar con él llegamos un poco a esa metáfora hablando sobre la velocidad en la que vivimos en nuestro mundo contemporáneo, ese poco tiempo que nos queda y que en muchas ocasiones nos hace perder la oportunidad de encontrarnos con relatos maravillosos como los que trae la minificción. Y es a partir de ahí que creo yo que los cuentos cortos se convierten en una oportunidad y en una posibilidad para los lectores. Y digo eso específicamente por dos cosas. Primero porque muchos de nosotros, los que hemos tenido la oportunidad de pasar por los claustros académicos, específicamente por el bachillerato, nos hemos visto abocados a temas incluso que algunos dirían entre comillas de castración literaria, aquellos a leer obras que fuimos para las que tal vez no estábamos preparados, aquellos momentos en los que se nos impuso una lectura que tal vez no nos gustaba y que se nos volvió tediosa. Es por eso que con el tiempo, y ahí viene el segundo elemento, yo he empezado a encontrar que en el relato breve hay una oportunidad, un horizonte de posibilidades que pueden enamorar a los lectores en este momento de una sociedad tan rápida y veloz, esos, digamos, pantallazos, esas posibilidades que el relato breve brinda a los lectores, de dejarlos tal vez estupefactos o anonadados frente a una lectura, son tal vez la posibilidad de realizar un proceso con las personas que quieren tener un acercamiento a la literatura. El profesor mexicano Lauro Zavala decía que una de las grandes características que él ha visto en la minificción o en los relatos breves es que le permite a los estudiantes descubrir
poco a poco lo que puede ser su proyecto de lectura futuro. Yo creo que bajo esas perspectivas podemos pasar un poco a pensar cuáles son esas principales características de ese relato breve o de ese cuento corto o minificción, que es la que hace que este género se convierta en algo maravilloso. Algunas de esas características son planteadas por el profesor Lauro Zavallo y otras por el profesor Humberto Jarrín, que a mí me han llamado bastante la atención y quiero referirme a algunas de ellas. Una de ellas es específicamente la brevedad, en la que particularmente se dice que su característica en este tipo de relatos es que mantiene vivo el interés del lector, e incluso su brevedad impacta y mantiene viva la atención para que el lector quede pensando. Esa es tal vez una de las principales características de este género. Además, que es un género exigente porque requiere también lectores que se vean enfrentados a eso que se denomina la inter y la transtextualidad, es decir, tener la posibilidad de dialogar con otros textos, con otros autores. Muchos elementos de esos están implícitos y requieren que el lector los conozca, y si no, los investigue, los pregunte y los averigüe. Es tal vez también una posibilidad para que esos lectores enamorados de este género puedan descubrir e investigar nuevos horizontes. Hay una tercera característica en este tipo de relato breve, que es el misterio. El misterio, lo que hace que las cosas se queden incompletas. No quiere decir eso que queden inconclusas, quiere decir que son una oportunidad para que el lector descubra, o para que el lector también cree sus finales, busque sus horizontes y tal vez construya su propia historia allí. La otra característica de este género, que también es bastante importante, es lo que algunos han dicho que hace rico este tipo de literatura, y es la ironía, el sarcasmo, que hay muchos escritores con una lengua muy mordaz, con una pluma muy mordaz, lo que nosotros coloquialmente podríamos denominar el humor negro. Y además, ya dos características muy estudiadas y trabajadas por el profesor Humberto Jarrín son aquellas que mencionan a la minificción como aquella que trabaja en contra de la autoridad y a la vez la autoridad piensa la realidad de otra manera y construye nuevos mundos y nuevos escenarios. Dicho esto, entonces, paso a continuación a dar lectura de algunos relatos que para mí han sido bastante importantes en mi reconocimiento de este género. Quiero comenzar con un relato del profesor José Raúl Jaramillo en su obra La antesala del olvido. Este relato es titulado Foto. Sentado frente a la cámara fotográfica, adoptó su mejor sonrisa. Cuando sonó el obturador y se encendió una luz, sintió que era absorbido por el ojo mágico que lo observaba desde el principio sin parpadear. Cuando fueron a buscarlo en el cuarto oscuro, solo encontraron su ropa. A continuación quiero leerles un relato del profesor Luis Vidales, quien para muchos estudiosos colombianos es tal vez el precursor del relato breve en Colombia, en su obra Suenan timbres. El relato lleva por título El teléfono. El teléfono es un pulpo que cae sobre la ciudad. Sus tentáculos se enredan en las casas. Con las ventosas de sus tentáculos se chupa las voces de las gentes. De noche se alimenta continuamente de los ruidos. Un relato bastante interesante. A continuación quisiera leerles también un relato que llama mi atención, que es el relato del profesor Augusto Monterroso, tal vez muy conocido por ustedes, el escritor guatemalteco, cuya obra me ha llamado bastante la atención, y es el relato de Oveja Negra. En un lejano país existió hace muchos años una oveja negra. Fue fusilada. Después, el rebaño arrepentido le levantó una estatua ecuestre que quedó muy bien en el parque. Así, en lo sucesivo, cada vez que aparecían ovejas negras, eran rápidamente pasadas por las armas, para que las futuras generaciones de ovejas comunes y corrientes pudieran ejercitarse también en la escultura. Y finalmente quiero leerles, tal vez para mí, uno de los más bellos relatos de la minificción,
del profesor mexicano Juan José Arreola, que quiero confesarles fue el primer relato breve o el primer relato de minificción que llegó a mi vida hace muchos años y que para mí significó incursionar de alguna manera en este género, empezar a leer, ir a las librerías viejas, a las librerías nuevas, buscar en la web todo lo que tuviera que ver con la minificción, y desde ahí he empezado pues como con este hobby. Es un relato bastante curioso del profesor Juan José Arreola. Lleva por título Cuento de horror. La mujer que amé se ha convertido en un fantasma. Yo soy el lugar de sus apariciones. Insisto, es tal vez uno de los relatos que más me gusta y que particularmente fue el primer relato con el que una vez me encontré y que fue el que abrió mi camino y mi horizonte hacia este campo de la minificción o el microcuento o microrelato. Finalmente, para cerrar esta presentación y siendo un tanto osado, quiero atreverme a leer ante ustedes algunos de los relatos inéditos que espero sean publicados este año en una obra que llevará por título Cuentos cortos para lectores sin tiempo, en la que se encuentran 70 relatos que a lo largo de algunos años he venido construyendo en distintos momentos de mi vida. Quisiera comentarles que varios de estos relatos han sido leídos y bien valorados por profesores como el profesor Memo Ángel y también el profesor Tarcisio Valencia, dos grandes amigos de los que he aprendido mucho y quienes han tenido la generosidad de acompañarme en este trasegar. Quiero así entonces leer estos relatos que para mí son bastante bonitos y que han sido fruto de un trabajo arduo en los últimos años. Los leeré de corrido, dando el título de cada uno de ellos para que queden así diferenciados. Primer relato. Cuenta la leyenda que solo Alejandro Magno fue capaz de domar y montar al caballo. Tales hazañas hablaban muy bien del futuro emperador, pero dejaban muy mal parado a Bucéfalo frente al sindicato animal. Y eso que el sindicato había pensado alguna vez proponerlo como su presidente. Segundo relato. Resurrección. El arte de resucitar había sido la lección más difícil que había estudiado en toda su vida. Más de 15 años en la región le habían legado los secretos de decenas de magos y taumaturgos. Ahora era el momento de retornar a casa y hacer que los suyos se maravillaran con sus destrezas. No tuvo problema con curar enfermos en sábado y le resultó relativamente fácil caminar sobre las aguas. Pero cuando llegó el momento de las resurrecciones, el pavor se apoderó de él. Sabía que de lograrlo las autoridades se pondrían en su contra. Tras superar sus temores, maravilló a todos al levantar a varios de su lecho de muerte. Tales acontecimientos hicieron creer a muchos, incluso a él mismo, que podría superar hasta su propia muerte. Años después, tras ser crucificado, su cuerpo fue enterrado y condenado al sueño profundo. Esta vez, la muerte había triunfado sobre la catalepsia. Tercer relato. Viva el ejército. La guerra los había jubilado antes de lo establecido, y ahora eran una carga para el ejército. Los mutilados ya no podrían hacer vomitar ráfagas de fuego de sus fusiles, y los lisiados eran incluso un problema en los campamentos, pues retrasaban las labores de la tropa y la convertían en vulnerable al momento de enfrentar a su enemigo. Ese, un pelotón de desechos humanos, era lo que contemplaba el comandante general aquella mañana desde su ventana, mientras que yo, su secretario privado, mecanografiaba rápidamente su última orden. Cualquiera que sea herido de gravedad en combate deberá sacrificar su vida allí mismo. De lo contrario, sus compañeros deberán proporcionarle una muerte digna. Años después de haber perdido mis manos y de haber logrado escapar de mis compañeros asesinos, vino a mi memoria aquella mañana en la que el ruido que mis dedos imprimían a las teclas de la máquina de escribir se confundía con el coro de voces de unos lisiados que en el patio de aquel batallón repetían al unísono y sin inflexión de voz: «¡Viva el ejército!». Cuarto relato.
Actuación. La obra había sido cancelada horas antes de la función estelar. Otro actor tomaría su papel, o al menos eso era lo que le habían anunciado por teléfono para responder a sus reclamos. Indignado, tomó su revólver y se dirigió al teatro. Ingresó por la puerta principal. La obra ya había comenzado, algo que no le importó a Josué, quien irrumpió en el escenario y disparó contra los actores. Un instante después, el público aplaudía estruendosamente y el director y sus compañeros se acercaban a felicitarlo. El drama, que llevaba por título Crimen en el escenario en un solo acto, había sido todo un éxito. Y quiero terminar mi participación con un relato que he titulado Gobernante vitalicio. Motivado por las buenas decisiones que según él había tomado en favor de los habitantes de la ínsula de Barataria, Sancho Panza resolvió declararse gobernante vitalicio. Toda una locura de la que tan solo la cordura y racionalidad de Don Quijote pudieron hacerlo retractarse. Quiero nuevamente agradecer por esta oportunidad. Muchas gracias a todos y hasta que tengamos una nueva oportunidad de encontrarnos. Felicidades.